del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues entonces vamos con los gestos para reavivar la memoria. Recordamos que habíamos dicho que si Israel olvidaba la historia que Dios había hecho con él por el desierto, al entrar en la tierra prometida, se olvidaba del don y del donante para agradecerle y abandonaba entonces la alianza, perdía su identidad, es decir, no sabe para qué vive. De ahí el carácter vital del recuerdo para Israel y para todos nosotros. Y este recuerdo, siempre digo lo mismo, es afectivo. No es solamente la memoria intelectual o racional, sino la memoria de lo que hemos vivido con el Señor en nuestra historia. Y eso que es memoria afectiva queda grabado, ni el Alzheimer lo quita. Eso queda a fuego grabado en la persona. Por eso el pueblo de Israel, como es vital el no perder esta memoria afectiva o existencial, pues tenía algunos gestos que le ayudaban a recuperar la memoria, a reactivarla cuando se había olvidado. Casi siempre el pueblo de Israel se olvida cuando se asienta, cuando se siente instalado, seguro, que controla ya la situación. Entonces se olvida de Dios, se olvida de lo que Dios ha hecho con él y inconscientemente cree que lo que tiene ha sido conseguido por él, por sus fuerzas, por su trabajo, por su valentía, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces, cuando esto ocurría, hay unos gestos, y cuando ocurre, actualmente también hay unos gestos que reavivan la memoria. Algunos de estos gestos aparecen en Deuteronomio 26, del 1 al 5. Los dos más nombrados en este libro del Deuteronomio, que había un profesor mío que le llamaba el libro de la memoria, porque continuamente está Dios invitando a Israel a que no olvide lo que ha vivido en el desierto. Bien, pues el primero son las primicias de las cosechas, primer gesto. Y el segundo, el diezmo. Y en este ritual, tanto de las primicias como del diezmo, que tenían su propio rito, se volvía a contar la historia que Dios había hecho. Por eso dirá en el Deuteronomio, cuando vayas a ofrecer las primicias, dirás, mi padre era un arameo errante que salió, etcétera. O sea, contarás otra vez la historia que Dios ha hecho con vosotros, de manera que se reactive la memoria viva, afectiva. Y se proclamaba así
una cosa que es importantísima, ¿eh? Y eso todos los especialistas coinciden en esto. Se proclamaba que la historia de ayer en el pueblo de Israel sigue en marcha hoy. Es decir, que no es que Dios hizo una historia con nuestros padres y se acabó. Aquí estamos nosotros batallando otra historia y otro lío. No, no, es que al proclamar, al dar las primicias de la cosecha y al dar el diezmo y proclamar que mi padre era un arameo errante que salió hacia una tierra que Dios le había mostrado, etcétera, o que le iba a mostrar, entonces la historia continúa hoy. Soy un eslabón más de esa historia que Dios comenzó y que no ha abandonado, no ha cortado Dios esa historia que es de salvación. Y cuando decimos que es de salvación, decimos que es de sanación, que justo la historia que yo necesitaba para sanar mi corazón. Las primicias por eso eran dadas al santuario del Señor, al templo, signo directo a Él, directo. Las primicias eran para Él, ¿eh? En agradecimiento al don. Y el diezmo era para los desheredados. Era una forma de compartir lo que Dios me había dado, no por mi fuerza, sino por su amor, y que yo lo comparto con el pobre. Quizás las primicias en nosotros se han quedado muy reducidas al día 5 de octubre, el día de la acción de gracias o de las témporas, que también se llama, pero que ha quedado como muy diluido, no se le da demasiada relevancia. Y el diezmo en algunos sectores de la iglesia, pero no en general el pueblo, sigue haciendo este gesto. Sin embargo, es importantísimo. ¿Sabéis por qué? Además de por recordar y reactivar la memoria, es que se volvía a entrar en la alianza si uno, por el pecado, la había roto. Las primicias ofrecidas en reconocimiento a Dios como donante era un gesto de entrada de nuevo en la alianza. Por eso se celebraba con mucha alegría. Y al final de todo el ritual se hacía un banquete, un gran banquete. Y era para esto, este banquete era que por el pecado durante este año he roto la alianza y ahora ofreciendo las primicias vuelvo a la alianza con Dios. Vuelvo a reconocer que de Él me viene todo, que Él es el Señor. Y el diezmo era también la vuelta a la alianza, pero también era un prolongar el gesto de Dios que había tenido conmigo, darme esta tierra, darme esta cosecha. Y yo prolongo el actuar de Dios dando yo al desheredado, al que no tiene nada. Cierto que dando al que no tiene nada, vuelvo a actualizar la alianza con Dios. Porque en el fondo es quito lo que es ídolo, lo que es codicia de los bienes, dándolo a los pobres, quito este ídolo de mi corazón. Por eso al final de la clase vamos a ver brevemente la expulsión de los vendedores del templo, ¿eh? Porque es un gesto de ayuda para reactivar la memoria del pueblo de Israel que se había olvidado de qué era el templo y de para qué iban al templo.
Cuando estaban en Egipto, Dios escuchó el clamor de Israel en Egipto. Cuando ellos eran pobres en Egipto, Dios les escuchó. Por eso hoy yo escucho al desheredado para sacarlo de la miseria, dando el diezmo. Es esto lo que el pueblo de Israel hace. En el fondo es, actúo como Dios actuó. Y así hago presente de nuevo la alianza que se hizo en el Sinaí. El tercer gesto, así de gran importancia para el pueblo de Israel, es el ayuno. Otro gesto para recuperar la memoria, en el que el deseo de gozo inmediato que me da la comida queda suspendido para dejar sitio al relato de la historia. Nunca se ayunaba sin volver a contar la historia. Fijaos, es la gran novedad del pueblo de Israel. Dios, el Señor de la historia. Es el que hace la historia con su pueblo. No así los dioses de Egipto. En la Biblia hay al menos dos tipos de ayuno, al menos los profesores así más especializados son los dos tipos de ayuno que nombran. Uno es el ayuno impuesto y otro es el ayuno voluntario. Los dos van encaminados a reactivar la memoria, a hacer viva la memoria de lo que Dios ha hecho conmigo, que es realmente lo que hace María cuando canta el Magnífica. Reactiva la memoria de toda la historia de Israel y dice, ha hecho en mí maravillas como la ha hecho en todos los antepasados. Y va contando todo lo que Dios ha hecho. De alguna manera, al encontrarse con su prima Isabel, está haciendo este gesto tan importante para los hebreos y para la mujer hebrea también, de actualizar ah, el, el- la maravilla de historia que Dios ha hecho con nosotros. Quizás tengamos que volver a esta costumbre de reunirnos a contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, el ayuno impuesto, dice André Wenin, en el desierto, que fue impuesto, es un medio pedagógico de Dios. El olvido de Dios yendo tras los ídolos le sigue la consecuencia que es la pérdida del don y el hambre. Y en el hambre es la oportunidad de renovar la alianza. Por tanto, no es que Dios retire el don, sino que Dios educa el deseo de su pueblo. Cuando ha desaparecido el don, entonces, cuando ha desaparecido el agua, que sí la tenían en Egipto, entonces a pedir el agua, a desear este don. Por eso dice Oseas, la conduciré, voy a seducirla, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón, y ella me responderá. Es decir, no solamente la llevo al desierto para hablarle al corazón, sino para que ella me responda. Dios está esperando una respuesta de de nuestra parte, desde nuestra propia vida. Una respuesta a lo que Él va hablándonos al corazón.
Y ese ella me responderá es clave para el pueblo de Israel, porque no había alianza si no había una respuesta de acoger la alianza y de decir sí a esa alianza que Dios sellaba. Israel, al responder a Dios en el desierto, a donde le ha llevado, que sí, que acepta esas tablas de la ley, que harán. Literalmente el pueblo de Israel dice, haremos todo lo que Dios nos ha dicho. En el texto hebreo dice al revés, dice, lo que Dios nos ha dicho, lo haremos. Es decir, primero lo que Dios ha dicho, primero la palabra de Dios, primero escuchar y después hacer, que es importante el hacer, ¿eh? En otra clase ya lo veremos, pero es importante el hacer porque seremos juzgados por el hacer, según el capítulo 25 de Mateo. Y mi padre dirá, venid benditos de mi padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera. Por eso el verbo hacer, sobre todo en San Mateo, es importante. Ya lo veremos. Hay un hacer del corazón y hay un hacer de las manos. Bien, pero lo importante aquí es que ella me responderá. Por tanto, en el desierto Israel reactiva la alianza rota con un intercambio de palabra con Dios. Palabra por la que ahora el pueblo puede vivir y confiar en el Señor. Y se reanuda el diálogo con el Señor, que es lo que le confiere a los dones, que son el agua, que son el pan, que es todos los dones que le fue dando por el desierto, pues la palabra de Dios le confiere la facultad de hacer vivir en plenitud. ¿Sabéis lo que dice André Wenning, que es vivir en plenitud? El agradecimiento. Solo recibir el don, solo recibir el don, solo recibir el maná, solo recibir el agua, las codornices, solo eso, por solo eso no vive el hombre. El hombre necesita de la palabra que acompaña al don. Y una vez que acepta vivir en agradecimiento, conoce la plenitud. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto lo va a repetir el libro del Deuteronomio muchísimas veces. Es una frase técnica de la época para hacer una alianza. En el Cantar de los Cantares, yo soy para mi amado es para mí, ¿no? Pues es lo mismo, es una frase técnica que expresa alianza. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, en el ayuno impuesto por Dios en el desierto, Israel aprende a reavivar la memoria. Hay otro ayuno que es voluntario. Algunos profesores le llaman el deseo de alianza. Y es un gesto deliberado, mediante el cual el pueblo manifiesta su voluntad de profundizar o de restaurar la alianza con Dios. Es decir, surge del pueblo el deseo de volver a Dios. Y el ayuno es una forma de hacer sitio de nuevo a Dios, porque lo han ocupado el sitio los ídolos. Y entonces necesitamos hacer sitio, hay demasiado barullo en el corazón, demasiadas idas y venidas, demasiado comercio. Hace falta ayunar para hacer sitio a Dios, con la esperanza
de que Dios llegue a mi corazón y me bendiga. Como Jonás, ¿eh? En el capítulo tercero lo podéis ver. Ahora no me paro en eso, pero ese es el sentido profundo de nuestro ayuno cuaresmal. No es un ayuno impuesto, es un ayuno voluntario. Es el ayuno de quitar de mi corazón los ídolos que están quitando espacio a Dios, para que yo pueda respirar a- mm, con el corazón ensanchado al ritmo de la respiración de Dios, en alianza con Él. Por eso, ayunar para nosotros es hacer sitio a Dios y a su palabra que llama a renunciar al mal y a la violencia, que no sirven para reanudar la alianza. Al ayunar se instaura una distancia respecto a la comida, de forma que se abre un espacio también no solo para hacer sitio a Dios, sino también para reconocer al prójimo. Darme cuenta de que hay alrededor mío otros, que no es mi ego, hay otros a mi alrededor. Como dejo de mirar a mi ego, estoy ayunando, ahora mismo no me miro a mí ni a mi hambre, sino que ahora mismo suspendo esa atención a mi propio ego y entonces levanto la vista para ver a Dios que está aquí en la historia actuando, para ver a este que está aquí enfrente, este vecino de arriba, este vecino de abajo, esta persona que vive conmigo, para verle. El reconocimiento de Dios y del prójimo no se produce sin este sano ayuno, ¿eh? Y también hay algunos profesores que dicen que el ayuno expresa la renuncia a la codicia para respetar la vida del otro y su libertad. Por eso ayunar es renunciar, dice André Wenning entre sus frases más bellas, renunciar a comerse al otro como algo que me sirva para mi propio provecho y cuidar de que el otro tenga lo que necesita, sea pan o sea lo que sea, o sea una palabra, o sea una sonrisa, o sea un aliento porque está decaído, etcétera. Pero renunciar a comerme al otro porque estoy ayunando para darle al otro todo lo que necesite. Porque mi ídolo, mi ego, lo he quitado, lo he echado para atrás, ¿eh? Bueno, la única catequesis que da Jesús a propósito del ayuno está en el Sermón de la Montaña. Mateo 6, 16, 18. Ahí lo podéis. Bueno, el Sermón de la Montaña ya sabéis que es del capítulo 6 hasta el final del 8. Pero bueno, en este capítulo sexto es donde habla del ayuno, que expresa, según este sermón, el deseo de hacer justicia. Es decir, para que entendamos lo que es la justicia, porque si no aquí cada uno puede entender lo que le dé la gana y no la palabra exacta que viene en el Evangelio. Construir una relación justa con Dios y con los demás. Esto es la justicia. Somos relación y existimos en relación. No podemos, bueno, si alguien tiene una llamada, una vocación especial a ser ermitaño, pero si no, somos seres y el ermitaño está en relación con Dios y en su corazón tiene al pueblo de Dios entero, ¿eh? En su oración. Por tanto, oración, ayuno y limosna, que es lo que habla Jesús, dice André Wenning, con discreción y sin exhibirse, para no hacerlo como los fariseos, con discreción y en secreto, en secreto.
porque Mateo 6:1 dice, guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Y practicar vuestra justicia es esto, es ayunar, es orar y es dar limosna. Estos tres gestos que nos ayudan en la Cuaresma a volver a la alianza, que la vamos a volver a reafirmar y reconfirmar la vigilia pascual. Antes del ayuno Jesús evoca la limosna y la oración, sin las cuales el ayuno no tiene sentido. Nuestra sociedad sí hace mucho ayuno, pero la han separado de la oración y de la limosna. No tiene sentido. No reactiva la vida eterna que Dios nos ha derramado en nuestros corazones, su amor por el bautismo. La limosna es dejarse afectar por la miseria del prójimo, hasta sentir compasión y sufrir con él por lo que está pasando. Y es el primer gesto para hacer esta justicia según Mateo, el Evangelio de Mateo. La oración es el segundo gesto de justicia. Es reconocer a Dios como Padre y acomodar el propio deseo al suyo. Esto es la oración. Jesús siempre va a orar a su Padre. Siempre que va a hacer oración es mantener una relación con su Padre. Y el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma dice esto, va a tocar la oración, el ayuno y la limosna como cada Cuaresma, pero cada Cuaresma como que marca un acento diferente. Y en este año dice, detenerse en oración es un paso para acoger la palabra de Dios y detenerse ante el hombre herido como hizo el samaritano. Así que orar es detenerse para acoger, parar, pero parar no solamente porque me siento en la mesa a leer la palabra en la Biblia, sino porque paro por dentro, en mi cabeza, en el barullo, en las preocupaciones, en el activismo en el que me he metido, paro todo eso para acoger la palabra de Dios y así poder después detenerme ante un hermano que está herido, que está maltratado, que se siente solo, que está a mitad del camino tirado, que yo me pueda acercar, pero ya no desde la prepotencia de como si yo hiciera algo bueno, sino desde mi debilidad fortalecida por la fuerza de la oración, por la fuerza de Dios. Y entonces compadecerme, es decir, padecer con Él, al mismo nivel que Él, no yo por encima, con prepotencia dando de lo que me sobra, sino al mismo nivel, porque yo también en algunos momentos puedo estar herido, puedo estar tirado, sentirme tirado en mitad del camino, y tengo la experiencia de que Dios me ha sanado, me ha ungido, me ha cargado, me ha llevado hasta sanarme y hasta pagar hasta el último céntimo por mí. Él ha pagado. Entonces, este es el sentido de nuestra oración. Y el tercer gesto para hacer justicia que dice Jesús es el ayuno, que está al servicio de la alianza. Es decir, no acaparo los bienes, el pan mío, acepto no comerlo, carecer de él y ofrecerlo a otros, y al vivir esta carencia voluntaria, abro la puerta de mi vida a experimentar a Dios como Padre que me sostiene con su palabra, de la que me voy a alimentar mientras ayuno de pan. Por eso el día del ayuno, no solamente pues el Viernes Santo o los viernes de Cuaresma, no solamente no como o como menos, sino que
tomo mucha más palabra de Dios. Tomo mucho más tiempo del día, el tiempo que iba a pasar comiendo, fregando platos, cocinando, este tiempo lo empleo en orar con la palabra de Dios, porque necesito alimentarme y me alimento en este día de ayuno de la palabra. Benedicto XVI decía por eso que ayunamos para volver a abrir la puerta a la amistad con Dios. Porque, ¿sabéis por qué? Porque tengo más tiempo para Él. No pierdo el tiempo comiendo, ni primer plato, ni segundo, ni postre. Todo ese tiempo lo empleo en estar con Él, en reactivar mi amistad con Dios. Por eso la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes. Dice el Papa Francisco en el mensaje de este año, son un único movimiento de apertura a Dios y al prójimo, de vaciamiento de los ídolos que nos agobian. A veces, si estamos muy agobiados, deberíamos de pararnos y decir, a ver, ¿qué ídolo me está agobiando? Porque Dios no agobia. Lo que agobia son los ídolos. Y ponerle nombre. Me está agobiando el quedar bien. Me está agobiando lo que sea. ¿Mm? Fuera, dice el Papa, fuera los apegos que nos aprisionan. Entonces el corazón atrofiado y aislado se despertará. Es como un despertador, por eso son gestos que reactivan la memoria. La memoria de Dios, que en el trajín de cada día se me va, se me escapa. Por eso, desacelerar y detenernos son los dos verbos que más ha utilizado el Papa Francisco. La Cuaresma nos hará redescubrir la dimensión contemplativa de la vida, no solamente a las monjas, sino la dimensión contemplativa de la vida, dice el Papa. Es decir, toda vida de un cristiano tiene una dimensión contemplativa. Es decir, tiene una parte de pararse, de desacelerarse y de estar con Dios. No solo las monjas. Y a estos gestos, a esta forma de despertar, nos tenemos que unir todos y movilizar nuevas energías. En lugar de enemigos, dice el Papa, seremos entonces compañeros de viaje. Y esta es la libertad a la que nos conduce Dios durante la Cuaresma hacia la Pascua. Y por eso que es el ayuno es también vaciamiento de los ídolos, pues vamos a ir un momento, un ratín pequeño, a decir algo sobre el Evangelio del domingo pasado, que fue la expulsión del templo en el Evangelio de Juan, Juan 2, 13, 25, si os acordáis, que es una ayuda, es un Evangelio impresionante, una ayuda grandísima para salir de la idolatría, cumpliendo Jesús encarnando la Torá, Jesús, aquella Torá que Dios, su Padre, dio en el Sinaí y que decía, no tendrás otros dioses fuera de mí o frente a mí. Casi que la traducción más literal es frente a mí, porque es la postura de la amistad, cara a cara. Nosotros quizás esa expresión cara a cara o frente a mí pueda parecer como de enemistad, porque está enfrentado, pero para la cultura hebrea estar frente a mí es estar en diálogo conmigo, en trato de alianza, de amistad. Pues Dios lo que había pedido al pueblo era no tener otros dioses como aliado, como amigo, frente a él.
Y este episodio tuvo que ser importantísimo para la primera comunidad cristiana porque aparece en los 4 evangelios. Aparece en los 3 sinópticos y aparece en el de Juan. Sabéis que el Evangelio de Juan se escribe a finales del siglo I después de Cristo, por tanto, el templo de Jerusalén ya ha sido destruido. Fue destruido el año 70. Ahora, cuando se escribe este Evangelio, están haciendo un gesto de rememorar, porque el templo ha desaparecido. Ahora el único templo que ellos tienen es Jesús resucitado, porque ha entrado el Imperio Romano destruyendo, creo que fue el año 70, destruyendo el templo y profanando el lugar santo. Siempre que hacemos una lección divina, os digo que vayamos al contexto, lo de antes y lo de después, porque nos da luces. La escena que precede a la expulsión de los vendedores es las bodas de Caná, como expresión de la situación que vive el pueblo de Dios. El pueblo, en el momento en el que Jesús está anunciando el reino, que sobre todo lo que anuncia es el reino de Dios, el reino de mi Padre, el reino. Pues la situación del pueblo es que no tienen vino, que se les ha acabado la fiesta, que no hay alegría, que ya no gozan de la alianza con Dios. Que allí están las 6 tinajas el agua de las purificaciones, pero están vacías. Ni siquiera tienen agua. No se les ha dado la comunión con Dios, tantas purificaciones. No les había dado el vino nuevo, la comunión con Dios. Y a continuación de las bodas de Caná viene esta expulsión, que es un acto de misericordia de los vendedores. Ya os diré porque no es un acto de cólera, ¿eh? Como en alguna ocasión he oído, bueno, pues Dios también tiene cólera, ¿no? Es una palabra distinta a la que aparece en el Evangelio, la palabra cólera. Además de que siempre os digo que la cólera de Dios que aparece en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no es nuestra cólera. Nuestra cólera es una pasión desbordada, es una ira que se desmadra, se sale de sitio. En Dios no hay desorden, es una pasión ordenada, es un fervor por algo que me apasiona. Es un celo que es distinto de la cólera como venganza, como agresividad, como violencia, distinto. Bien, y a continuación de la expulsión del templo viene el encuentro con Nicodemo, que presenta la necesidad de nacer de nuevo. Para este nacer de nuevo, Nicodemo es anciano y le está hablando Jesús de nacer de nuevo y se echa las manos a la cabeza. Ya estoy de vuelta de todo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Y sin embargo Jesús va a insistir. Para este nacer de nuevo ocurre la expulsión de los vendedores del templo, porque es necesario que muera lo viejo para que nazca lo nuevo. Es necesario pasar de la antigua alianza a la nueva alianza, del antiguo templo al nuevo templo, que es el resucitado, su cuerpo resucitado, donde nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a ser piedras vivas. Y el marco de toda la expulsión es la Pascua. Jesús ha subido a Jerusalén a la celebración de la Pascua, que es el pasar de Dios, el paso de Dios. Y esto es lo que ocurrió aquel día que Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de la Pascua,
realmente Dios pasó por el templo, liberando a su pueblo de la esclavitud de los ídolos. De fondo de esta escena resuena la voz de Dios en el Sinaí: no tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos. Y para esto, para que Israel no se haga ídolos, es necesario amar a Dios más que a los ídolos. Pero el pueblo de Dios se ha olvidado de su relación personal con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero los negocios, las mesas de los vendedores están poniendo obstáculo a este amar con todo el corazón. El pueblo de Israel se metió en la rutina de sus negocios, haciendo del culto un cumplimiento externo que no le tocaba el corazón. Por eso Jesús, por el gran amor a su pueblo, sacando la verdad que el cumplimiento estaba ocultando, dice: quitad esto de aquí. Es decir, naced de nuevo. Es lo mismo que después le va a decir en privado a Nicodemo. Volved al Señor, abandonad los ídolos, porque volviendo al Señor encontraréis la vida, la plenitud, el descanso de todos vuestros agobios. Todo negocio asfixia el templo. Todo lo que son mis propios intereses asfixia mi ser templo de Dios. Por eso yo destacaría en esta escena, y es importante, el uso de la palabra templo, porque utiliza todas las veces la palabra hierón, que significa el templo en todo su complejo, es decir, los patios interiores, los patios exteriores, el patio de los gentiles, las dependencias de los sacrificios, las dependencias de los sacerdotes, el santo de los santos, el lugar de las abluciones. El complejo entero del templo era el hierón. Y sin embargo, Jesús, cuando entra en el templo, ve que este lugar santo, el hierón, donde todo estaba dispuesto para orientar la vida hacia Dios, estaba orientando la vida hacia el negocio. Habéis hecho una casa de mercado. Y en otro evangelio dice: mi casa es casa de oración. Sin embargo, cuando dice: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, no dice hierón. No se está refiriendo al templo material. Aparece la palabra en el texto naos, que es el lugar más interior del santuario, donde se da la relación más íntima con Dios, lo que en hebreo sería el santo de los santos, donde se derramaba la presencia de Dios cuando el sumo sacerdote entraba, el único lugar donde se podía pronunciar el nombre de Dios. Naos, eso lo levantaré en 3 días. Su cuerpo, donde se va a dar lo más íntimo de la relación con Dios, la filiación, el ser hijo de Dios.
Ahora este es el lugar del culto, la relación con familiar cercana. La casa de mi padre, dirá él, para hablar del templo. Oikon, oikon, la casa es la relación, no es el edificio. La relación con mi padre. La habéis convertido en una relación de mercado. Por eso más tarde San Pablo va a decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por el bautismo hemos sido incorporados a este naos, a este cuerpo de Cristo, que ha sido al tercer día, en 3 días, ha sido levantado. Y finalmente destaco en el Evangelio que Jesús lo que hace, aunque a nuestra mentalidad del siglo XXI nos choca, lo que hace es se llama así, un gesto profético. Los profetas, antes de hablar, lo que iban a anunciar lo expresaban en gestos. De hecho, pues hacían muchos gestos que a nosotros nos pueden parecer raros, ¿eh? Hay un profeta que se quita un cinturón, lo mete en el río, después cuando se estropea lo saca y habla con el pueblo de Israel acerca de este cinturón. Otro coge una vara, la rompe en dos y habla después al pueblo. El pueblo de Israel, el reino de David se romperá en dos, etcétera. O sea, primero hacían un gesto, se llamaba así, gesto profético, y luego anunciaban. No es un gesto de entrada a saco para limpiar aquello que estaba podrido. Es un gesto profético de misericordia para sacar la verdad a la luz y poder acercar al pueblo a la alianza, a la plenitud. Por eso el sentido de este gesto lo da en Juan cuando dice que los discípulos se acordaron de aquel salmo que dice, el celo de tu casa me devora. Y el celo de tu casa me devora, la palabra no es orgué, que sería cólera. La palabra que aparece es exactamente celos. Es una palabra calcada al castellano, al español, celo, que significa fervor por estar orientado hacia algo que me fascina. Eso dice el diccionario. Así que Jesús lo que hace es un acto profético lleno de un fervor apasionado por la alianza de Dios con su pueblo, para que no pierda su pueblo la alianza. No es para castigar a los vendedores. La misericordia de Dios está por encima de todo, por encima de nuestra mezquindad de ajustar cuentas, de darle su merecido al que ha hecho. No, no, no. Es que la misericordia de Dios está por encima. Es una fascinación de Dios por nosotros. Por eso quiere que abandonemos los ídolos. El Papa Francisco, hablando de este Evangelio, dice, y ya es lo último, consideremos el contraste entre casa y mercado, que son dos modos distintos de presentarse ante el Señor. Fijaos, ya el Papa nos lo aplica a nosotros, ya no en aquel momento en que Jesús lo hace. Ahora nosotros, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? En el templo, entendido como mercado, para estar bien con Dios, bastaba comprar un cordero, pagarlo, consumirlo en las brasas del altar y ya está. Comprar, pagar, consumir y después cada uno a su casa. En cambio, el templo, entendido como casa, sucede lo contrario. Y es como lo entiende Jesús, ¿eh? La casa de mi Padre. Se va para visitar al Señor, para estar unidos a Él y a los hermanos, sin prisas, para compartir dolores y alegrías.
En el mercado se juega con el precio, en casa no se calcula. En el mercado se busca el propio interés, en casa se da gratuitamente, sin pasar factura, porque estoy en mi casa. Y Jesús, pues no acepta que un templo mercado reemplace al templo casa. No acepta que la relación con Dios sea distante y comercial, en vez de cercana y llena de confianza, y yo diría llena de pasión, como la relación de Jesús con su Padre, apasionadamente. Claro, claro, le cogía las entrañas y el corazón. Era vital relacionarse con él. Jesús no acepta que los puestos de venta sustituyan a la mesa familiar, los precios sustituyan a los abrazos y las monedas a las caricias. ¿Y por qué Jesús no acepta esto? Porque de esta manera se crea una barrera entre Dios y el hombre, y entre el hermano y el hermano, mientras que Cristo ha derramado la sangre para traer la comunión, para que desaparezcan los muros, para traer el perdón. Por eso es importante que meditemos un poquito con este Evangelio, cómo me presento yo ante el Señor, como en un mercado o como en mi casa, en la casa de mi Padre. Bien, y espero que hasta ahí la clase.